Comprender el verdadero significado de las palabras y de las acciones humanas, sus relaciones, sus actuaciones, sus intenciones, sin creer de una forma fetiche que la realidad es tal cual como se muestra, es lo que busca la hermenéutica. Todo es un ejercicio hermenéutico. Todo acto humano, intenciones, explicaciones, textos y productos que se generen a partir de la construcción del mundo social. Es por ello que, siendo un método de investigación, es el metamétodo universal que cubre a cualquier otro método de investigación en cualquier otro paradigma de comprensión del ser humano. Abordaremos la lectura de los métodos hermenéuticos que nos permite comprender Miguel Martínez Migueles en su texto clásico de Ciencia y Arte en la metodología cualitativa. Texto que supera con creces a cualquier otra literatura existente frente al tema en la actualidad, y que recopila de forma audaz, sintética y concreta los aportes de múltiples autores, generando a partir de ellos unas sugerencias de carácter metodológico que le permiten a cualquier investigador de pregrado o de posgrado o de la vida profesional la realización de sus productos de investigación, atinando en el sentido de la comprensión humana. Abordaremos en esta lectura, adicional a los autores base del análisis hermenéutico, la interpretación dialéctica de las dimensiones de la conducta humana, los cánones generales recomendados a nivel técnico para la hermenéutica y unas susceptibles dimensiones que permiten explorar la relación hermenéutica-dialéctica. En este primer podcast abordaremos solamente la comprensión de la hermenéutica en su sentido más puro. En los siguientes abordaremos otras perspectivas del método hermenéutico, como son la etnometodología, el interaccionismo simbólico, el análisis del discurso, entre otros. Un saludo especial a quienes les interesan las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que se sirvan un café y se acomoden para que abordemos la explicación sobre cómo acercarnos a la comprensión más profunda de las intenciones humanas. Métodos hermenéuticos para Miguel Martínez Migueles. En su texto, Ciencia y Arte en la metodología cualitativa. Toda ciencia encierra un componente hermenéutico. Mal hermeneuta, el que crea que puede o debe quedarse con la última palabra. Esto, palabras de Hans-Georg Gadamer. El método básico de toda ciencia es, como ya se señaló, la observación de los datos o hechos y la interpretación hermenéutica de su significado. La observación y la interpretación son inseparables. Resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Toda ciencia trata de desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones sistemáticas y garantizar la interpretación. De esta forma, la credibilidad de los resultados de una investigación dependerá del nivel de precisión terminológica, de su rigor metodológico, es decir, su adecuación del método al objeto, de la sistematización con que se presente todo el proceso y de la actitud crítica que la acompañe. Anteriormente señalamos también que la ciencia tradicional, junto con sus objetivos, métodos de investigación y criterios de validación, no satisface los requerimientos y la crítica de la epistemología actual, pues contiene graves insuficiencias y errores en su adecuación al alto nivel de complejidad de toda realidad específicamente humana. En este capítulo trataremos de integrar en forma lógica, coherente y funcional las ideas que provienen de la praxis hermenéutica en sus diferentes áreas y versiones, y aquellas que se derivan de la concepción dialéctica del conocimiento. Para ello, veremos 4 orientaciones fundamentales que comparten las ideas básicas de los procesos hermenéuticos. A saber, el método hermenéutico dialéctico, al cual le dedicaremos el mayor espacio, por ser histórica y psicológicamente el referente fundamental. La etnometodología, el interaccionismo simbólico y el análisis del discurso. Bien, sin más, arranquemos con el método hermenéutico dialéctico.
En el siglo XIX, varios autores hicieron familiar el término hermenéutica. Sin embargo, este vocablo tiene una historia mucho más larga. Proviene del verbo griego hermeneun, que quiere decir interpretar. Algunos autores relacionan este verbo con el nombre del dios griego Hermes, el cual, según la mitología, hacía de mensajero entre los demás dioses y los hombres, y además les explicaba el significado y la intención de los mensajes que llevaba. En la investigación tradicional siempre se ha utilizado la hermenéutica, es decir, el arte de interpretar, en el capítulo final, generalmente titulado Interpretación de los resultados, o también denominado Discusión de los resultados, en donde se pregunta al investigador qué significan, en realidad, esos resultados. En ese capítulo, la hermenéutica aparece de manera explícita, pero en forma implícita está presente a lo largo de toda la investigación, en la elección del enfoque y de la metodología, en el tipo de preguntas que se formulan para recoger los datos, en la recolección de los datos y, por último, en el análisis de dichos datos. Todos estos pasos implican actividad interpretativa. Por ello, podríamos decir, resumiéndolo todo, que la actividad mental del ser humano se reduce a recibir estímulos visuales, auditivos, olfativos, etc., que por su naturaleza son ambiguos y amorfos, o recuerdos de su memoria, y a ubicarlos en un contexto que le dé un posible sentido o significado. En su forma explícita y directa, la actividad hermenéutica comienza en la cultura griega con las diferentes interpretaciones de Homero y en la tradición judeocristiana ante el problema que plantearon las versiones diferentes de un mismo texto bíblico. ¿Cómo saber cuál era la versión verdadera que había que aceptar o creer y cuál la falsa que había que desechar? Aquí la hermenéutica se valía de todos los recursos útiles, estudios lingüísticos, filosóficos, contextuales, históricos, arqueológicos, etc., de los textos griegos y bíblicos. La hermenéutica pasó a las ciencias jurídicas y a la jurisprudencia, y poco a poco a todas las demás ciencias humanas. Dilthey, uno de los principales exponentes del método hermenéutico en las ciencias humanas, define la hermenéutica como, abro comillas, el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica, con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación. Cierro comillas, palabras de Dilthey, 1900. Es decir, que la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y en general el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya, pero conservando su singularidad en el contexto en que forma parte. De este conjunto de posibles realidades se desprende, asimismo, la posibilidad de un hecho que, de la interpretación realizada por críticos geniales o experimentados, se deriven ciertas reglas, técnicas o cánones, es decir, métodos, capaces de ayudar a quienes no están tan dotados. Tal es la contribución que hicieron autores como Schellenmayer, 1967, Dilthey, 1900, Heidegger, 1974, Gadamer, 1984, Ricord, 1969-1971, Ranitzky, 1970, y Rockelsman, 1975, entre muchos más otros. Así pues, el método hermenéutico es indispensable y prácticamente imprescindible cuando la acción o el comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones. Tanto los animales como los seres humanos adoptan frecuentemente conductas de engaño, entre comillas, conductas insólitas que parecen alógicas y hasta ilógicas, que se esconden precisamente porque los adversarios o depredadores no las esperan por ser extrañas. Pensemos cómo se comporta el animal ante su depredador nato, la cantidad de engaños que realiza. Recordemos en el ser humano la variedad de simulaciones, ficciones, disfraces, fingimientos, engaños, dobleces, falsedades, ocultamientos, hipocresías, etc. Y esta es la realidad que vamos a encontrar. Por ejemplo, en una investigación acerca del crimen organizado, del funcionamiento del narcotráfico, de las actividades de espionaje, para no citar también a la diplomacia, etc. El uso, en esos casos, de definiciones operacionales equivaldría a una gran ingenuidad y a cometer el mayor de los errores, ya que esas conductas encubren o disfrazan en forma expresa la verdadera realidad. La tradición positivista siempre ha tratado de apoyarse en los datos brutos, pensando que estos tienen un solo significado, que los hechos hablan por sí mismos. Pero un acto físico
o una conducta externa puede tener muchos sentidos y actos diferentes. Pueden tener el mismo significado. Debido a ello, en rigor, un acto físico en sí no es ningún dato, es decir, algún dado. El verdadero dato lo constituye el acto físico con el significado que tiene en la estructura personal del sujeto. Y esto solo puede descubrir por medio de un cuidadoso proceso hermenéutico. Solo se puede descubrir por medio de un cuidadoso proceso hermenéutico. Bien, abordemos algo de teoría hermenéutica. A principios del siglo XIX, Schleiermacher criticaba la hermenéutica por su falta de unidad. Afirmaba que la hermenéutica, como arte de la comprensión, no existía como un campo general, sino como una pluralidad de hermenéuticas especializadas. Palabras del autor. Debido a ello, estructuró un proyecto de hermenéutica universal y trató de formar una ciencia de la hermenéutica, con una verdadera perspectiva de la comprensión que tuviera la autonomía de un método. Para él, todo lo que nos llega del pasado, sea historia, escritos, conductas, etc., nos llega desarraigado de su mundo original y pierde, por tanto, su significatividad. Por ello, solo se puede comprender a partir de ese mundo, de su origen y de su génesis. Así trató de integrar diferentes técnicas en un campo general unificado y propuso una serie de principios básicos o cánones de carácter contextual y psicológicos que servían para interpretar tanto un documento legal como un texto bíblico o uno de la literatura. El sistema general de interpretación que desarrolló tenía dos partes. Una compuesta de 24 cánones o reglas. Se centraba en la gramática y ayudaba a descifrar el significado de las partes oscuras mediante referencia al contexto lingüístico. Y otra compuesta por cánones psicológicos. Tomaba en cuenta la totalidad del pensamiento del autor. Lo que se trataba de comprender, decía, no es solo la literalidad de las palabras, sino también y sobre todo la individualidad del hablante o del autor. Por ello, la interpretación psicológica fue adquiriendo paulatinamente una posición de primer plano en su método. La interpretación psicológica trataba de entrar dentro de la constitución y personalidad completa del autor. Era una recreación del acto creador. Para el autor, el principio del comprender era siempre moverse en un círculo, un constante retorno, un vaivén del todo a las partes y de éstas al todo. Una descripción dialéctica polar, pues consideraba la individualidad como un misterio que nunca se abre del todo y el problema mayor radica en la oscuridad del tú. ¿Y por qué nada de lo que se intenta interpretar puede ser comprendido de una sola vez? La interpretación debe además tratar de comprender a un autor mejor de lo que él mismo se habría comprendido a sí mismo. Fórmula con la cual quiere decir que el intérprete tiene que hacer conscientes algunas cosas que el autor original puede haberle quedado inconscientes. Las ideas y los principios de Schleiermacher fueron decisivos en el progreso de la hermenéutica. Ahora abordemos a Wilhelm Dilthey. Fue el teórico principal de las ciencias humanas, el primero en concebir una epistemología autónoma para ellas. En su famoso ensayo de 1900, denominado El origen de la hermenéutica, da un paso importante y definitivo más allá de Schleiermacher. Sostiene que no solo los textos escritos, sino toda expresión de la vida humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica. Señala asimismo que las operaciones mentales que producen el conocimiento del significado de los textos, como se describen en las reglas hermenéuticas, son las mismas que producen el conocimiento de cualquier otra realidad humana. Por ello, el proceso hermenéutico del conocer se aplica correctamente a cualquier otra forma que pueda tener algún significado, como el comportamiento en general, las formas no verbales de conducta, los sistemas culturales, las organizaciones sociales y los sistemas conceptuales científicos o filosóficos. Así, Dilthey convierte a la hermenéutica en un método general de la comprensión, ya que el significado de las acciones humanas no siempre es tan evidente. Se hacen necesarias ciertas normas, reglas o técnicas que ayuden a hacerlo más patente y claro. De ese modo, la hermenéutica se convierte en un método de sistematización de procedimientos formales, en la ciencia de la correcta interpretación y comprensión. El pensamiento de Dilthey es muy amplio. Trata de comprender e integrar toda acción humana a través del tiempo, de la historia. Por eso elabora una crítica de la razón histórica, como Kant lo había hecho en algún momento con la crítica de la razón pura.
Dilthey integra en esta crítica los procedimientos de la hermenéutica, anterior a él. Es decir, la ley del encadenamiento interno del texto, la ley del contexto, la ley del medio geográfico, étnico, social, etc. Los documentos fijados por la escritura son solo una provincia de todas las realizaciones humanas que requieren interpretación. La interpretación es la captación o comprensión de una vida psíquica por otra vida psíquica diferente de la primera. Con esto, Dilthey coloca el problema hermenéutico en el ámbito de la psicología. Es decir, comprender es transportarse a otra vida. La técnica básica sugerida por Dilthey es el círculo hermenéutico, que es un movimiento de pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo. De modo que en cada movimiento aumente el nivel de comprensión. Las partes reciben significado del todo, y el todo adquiere sentido de las partes. Evidentemente, el círculo hermenéutico revela un proceso dialéctico que no debe confundirse con el círculo vicioso de la lógica, en el cual una cosa depende totalmente de otra y esta, a su vez, de la primera. El círculo hermenéutico es más bien un círculo virtuoso. En el contenido de sus obras, Dilthey insiste cada vez más en la noción de estructura, en cuanto permite captar en una totalidad la coherencia de los diversos elementos en función, esencialmente, de su finalidad consciente e inconsciente. Dilthey piensa que, en último análisis, esta es la verdadera y concreta realidad no deformada o simplificada. Debido a ello, se considera a sí mismo como un obstinado empirista y busca una ciencia de las realidades humanas que produzca un conocimiento cierto y objetivo, es decir, verificable, de manera intersubjetiva, consciente de que hay grados de verdad y que a ella solo se llega por aproximación. Asimismo, Dilthey señala que la vida psíquica se ubica en el nivel de las vivencias, las cuales implican ya una, entre comillas, unidad de significado, que no necesitan interpretación, pues son presupuestos autoevidentes por exhibir una certeza inmediata y que si la ciencia humana se concentra en un nivel inferior con fenómenos menos complejos y más aislables, como sensaciones, instintos y reflejos, entonces se perderá el verdadero objeto de las ciencias humanas, es decir, la vida misma. Abro comillas. De este modo, el concepto de vivencia y su significatividad constituye la base epistemológica para todo conocimiento de cosas objetivas, ya que la vida misma contiene saber, y el saber está ahí, unido a la vivencia sin saberlo. El nexo de la vida y del saber es, pues, para Dilthey, un dato originario. Cierro comillas. Estas fueron palabras de Gadamer en texto de 1984. Pero, ¿qué significa comprender una vivencia ajena? La conducta humana no es un mero acto o movimiento físico. Tiene una meta y está animada por una intención. Debido a ello, comprender una conducta humana es percibirla de algún modo, desde adentro, desde el punto de vista de la intención que la anima. Comprender es un encuentro de dos intencionalidades, la del sujeto conocedor y la del sujeto conocido. Quien dice comprensión dice posibilidad de acceso a una vivencia psíquica, que no es la nuestra, lo cual remite a una cierta forma de coexistencia con el prójimo, de vivencias vicarias, de alter ego. La comprensión de una vida humana exige a su vez ir más allá de ella, en cuanto a realidad individual. Abro comillas. La vida individual, señala Dilthey, es parte de la vida como un todo. Cierro comillas. La vida individual no es una realidad aislada. Se halla mezclada e integrada en varios niveles de intensidad, con la de otros seres o grupos humanos, e incluso por medio de la cultura con la vida de la humanidad en general. Debido a ello, los individuos no pueden ser estudiados como realidades aisladas, necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la vida cultural y social. De esta forma, el objeto de investigación de las ciencias humanas incluye no solo las esperanzas, los miedos, los pensamientos, los actos, etc., de los individuos particulares, sino también las instituciones que son el producto de la actividad y vida humanas, y que a su vez establecen el contexto en que se forma la experiencia individual. En cuanto al proceso heurístico del método comprensivo de Dilthey, en textos de 1944 y 1951, puntualiza que las vivencias psíquicas se manifiestan de diferentes formas. Entre ellas, expresiones faciales, gestos, posturas, acciones, lenguaje hablado y escrito, expresiones artísticas. La tarea de las ciencias humanas consiste en examinar estas manifestaciones de la vida experiencial, tanto en sus expresiones individuales como en las sociales. El científico de las ciencias humanas debe hacer explícitos sus principios de organización y estructura.
Esto se logra mediante la identificación de las categorías de vida, que son procesos que implican relaciones y significado. Por esto, el fin de una ciencia humana es explicar dichos procesos, y no solo buscar relaciones causales. El reconocimiento y la comprensión de las categorías de vida requieren una visión del contexto lo más amplia posible, y la investigación más completa de las manifestaciones de la vida. Un acto aislado de una persona aislada, un periodo histórico aislado, no revelan el aspecto interactivo de las categorías. Tampoco el desarrollo y el cambio histórico de los patrones de vida, ni las estructuras de la organización social. Es necesario abordar, estudiar y comprender la interacción de las estructuras vitales, individuales y sociales. Es conveniente precisar, y Dilthey lo señala expresamente en texto de 1951, que las categorías de vida que dan coherencia a la expresión vital de una persona no necesariamente son conscientes para esta persona en el momento en que se produce esa expresión. De ahí la necesidad de ir más allá de lo prescrito por el método fenomenológico cuando necesitamos estudiar ciertas realidades psíquicas con componentes no conscientes o no totalmente conscientes. Los positivistas declararon que el conocimiento debía derivarse de la percepción sensorial como una manifestación de los objetos físicos, transmitida por el aparato sensorial a la conciencia. Dilthey dice que, abro comillas, en las venas del sujeto conocedor que construyeron Locke, Hume y el mismo Kant, no corre verdaderamente sangre, cierro comillas. Por eso hace hincapié en que hay otro tipo de experiencias, perceptuales. Y son estas las que se deben usar en las ciencias humanas. Nosotros, afirma él, no solo reconocemos los objetos físicos, también reconocemos su significado. No solo vemos manchas negras en un libro, también percibimos el significado de este escrito. No solo oímos los sonidos de la voz humana, también captamos lo que significan. No solo vemos movimientos faciales y gestos, también percibimos intenciones, actitudes y deseos. La comprensión de los significados es un modo natural de entender los seres humanos. Martin Heidegger fue el filósofo que más destacó el aspecto hermenéutico de nuestro conocimiento, oponiéndose a la metáfora del espejo que había invadido la cultura occidental. Para Heidegger, la hermenéutica no es un método que se puede diseñar, enseñar y aplicar. Más tarde, por los investigadores. Sostiene que el ser humano es un ser interpretativo, porque la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa. Por tanto, la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimientos, es el modo natural de ser los seres humanos. Todos los intentos cognitivos para desarrollar conocimientos no son sino expresiones de la interpretación, e incluso la experiencia se forma a través de interpretaciones sucesivas del mundo. Heidegger hace una descripción del círculo hermenéutico que enfatiza un nuevo y fundamental significado. Abro comillas. En palabras de Gadamer, en referencia a Heidegger, el círculo no debe ser degradado a círculo vicioso, ni siquiera a uno permisible. En él yace una posibilidad positiva del conocimiento más originario, que por supuesto solo se comprende realmente cuando la interpretación ha comprendido que su tarea primera, última y constante consiste en no dejarse imponer nunca por ocurrencias propias o por conceptos populares, ni por la posición, ni la previsión, ni la anticipación, sino en asegurar la elaboración del tema científico desde la cosa misma. Cierro comillas. Heidegger piensa que no existe una verdad pura, entre comillas, al margen de nuestra relación o compromiso con el mundo, que todo intento por desarrollar métodos que garanticen una verdad no afectada o distorsionada, es decir, puramente objetiva, por los deseos y perspectivas humanos, está mal encaminado. Asimismo, condena como abstracción todo intento de separar el sujeto de su objeto de estudio para conocerlo mejor, y agrega que los seres humanos conocemos a través de la interacción y del compromiso. Cercana al pensamiento de Heidegger se encuentra la filosofía de Hans-Georg Gadamer. Su obra maestra es Verdad y Método. Gadamer piensa que no podremos nunca tener un conocimiento objetivo del significado de un texto o de cualquier otra expresión de la vida psíquica, ya que siempre estaremos influidos por nuestra condición de seres históricos, con nuestro modo de ver, con nuestras actitudes y conceptos ligados a la lengua, con valores, normas, construcciones culturales y estilos de pensamiento de vida. Todo esto aproxima al investigador a cualquier expresión de la vida humana, no como la famosa tabula rasa de Locke, sino como expectativas y prejuicios acerca de lo que pudiera ser el objeto observado. Debido a ello, la interpretación implica una, entre comillas, fusión de horizontes, una interacción dialéctica entre las expectativas del intérprete y el significado del texto o acto humano. Gadamer
se relaciona con la metafísica de Aristóteles, donde dice que la dialéctica es la capacidad de investigar lo contrario, que saber quiere decir siempre entrar al mismo tiempo en lo contrario, y por eso es fundamentalmente dialéctico. Por esto, la verdadera dialéctica no trata tanto de buscar el punto débil del otro y aplastarlo con argumentos, sino más bien de sopesar realmente el valor de la opinión contraria y encontrar su verdadera fuerza. De ahí la riqueza y la productividad mayéutica de los diálogos socráticos. De ahí también la pobreza que ofrece el gran monólogo del método moderno. Gadamer, no obstante, trata de protegerse contra, entre comillas, el metodologismo de la teoría de la ciencia, que solo tiene ante sus ojos reglas y su aplicación. Ya que los que así proceden, abro comillas, no se dan cuenta de que la reflexión acerca de la praxis no es técnica, cierro comillas. E ilustra este hecho enfatizando la componente artística de la dialéctica y recordando, abro comillas, cómo el propio Descartes reconoce que forma parte de la estructura especial del enderezamiento de algo torcido, el que se lo tenga que torcer en la dirección contraria. Cierro comillas. Por todo ello, abro comillas, no ha sido causal que haya orientado mi investigación de la mano de la experiencia del arte, cuyo sentido no es agotable para la comprensión conceptual. Cierro comillas. En términos de la psicología de la Gestalt, aunque no siempre diríamos que la realidad exterior tiende a sugerirnos la figura, mientras que nosotros le ponemos el fondo, es decir, el contexto, el horizonte, el marco teórico. Desde este punto de vista, continúa Gadamer, no existe algo que podamos llamar la correcta interpretación. Sin embargo, él no pretende sustituir, y menos aún, eliminar los procedimientos metodológicos, es decir, la hermenéutica, utilizados en la investigación, sino explorar las dimensiones subyacentes en que se da la interpretación y la comprensión de las realidades estudiadas. Entre los escritores contemporáneos, Paul Ricoeur es el autor más importante, que propone a la hermenéutica como el método más apropiado para las ciencias humanas. Muchos otros científicos sociales han tratado de adaptar su metodología hermenéutica a la antropología y a la sociología. Ricoeur estudió de manera profunda las ideas más perennes y trascendentes y los aportes más valiosos de la fenomenología, del psicoanálisis, del estructuralismo, de las teorías del lenguaje y de la acción y de la hermenéutica. Con todas estas contribuciones, ha pretendido estructurar una metodología para el estudio de los fenómenos humanos. Su labor no termina en un eclecticismo, como cabría esperar en estos casos, sino que unifica e integra los diferentes aportes de acuerdo con los requerimientos propios de las ciencias humanas. Una de sus contribuciones más valiosas es el desarrollo del, entre comillas, modelo del texto, para comprender el significado de la acción humana. Esta es como un escrito literario, por tanto, se puede leer como un texto, con los mismos criterios, para comprender a su autor, es decir, para captar el significado que éste puso en él. Ricoeur piensa, además, que la investigación de la acción humana no puede proceder como si su autor fuera completamente consciente de lo que ella significa. Sus estudios acerca de Freud le enseñaron que los procesos conscientes a veces encubren o disfrazan las razones que tienen una persona para actuar de una determinada manera. Así, la introspección, como toda técnica que de una u otra manera se base en ella, es decir, por ejemplo, las encuestas o los cuestionarios, o cualquier otro, deberá ser complementada con una buena interpretación. Ricoeur, como Gadamer y como Dilthey, también valora la importancia que tiene el contexto social. Una buena investigación deberá ser estructural, es decir, enfocará los eventos particulares, ubicándolos, tratando de entender el amplio contexto social en que se dan. También aquí hay un movimiento dialéctico entre el caso singular y el todo social. La etapa de análisis estructural, que es una etapa necesaria, ayudará a dar el justo peso a la influencia del ambiente en la determinación de la acción humana. Según Ricoeur, la acción humana necesita ser objetivada, entre comillas, para convertirse en objeto de una ciencia humana. Así como la palabra hablada se transforma en objeto cuando se expresa en forma escrita. La acción humana puede alcanzar una cierta objetivación, entre comillas, sin perder su carácter y riqueza de significación. Ricoeur señala que, entre comillas, las acciones dejan su huella, o también que dejan sus marcas en el tiempo, y que estas huellas o marcas pueden leerse. Una acción deja una huella cuando contribuye o da origen a realizaciones o estructuras que más tarde constituyen los documentos históricos de la acción humana. Ricoeur agrega que, incluso, hay un significado objetivo de la acción, que se puede separar de la intención del autor y que produce consecuencias no intencionales. De aquí la insuficiencia de explorar solamente la intención del autor para obtener una adecuada interpretación. Muy bien,
después de este recorrido a partir de estos autores, ahora abordemos la interpretación dialéctica de las dimensiones de la conducta humana. La parte operativa de esta etapa se apoya en la fundamentación teórica expuesta en este capítulo y en la primera parte de esta obra. La idea central destaca el hecho de que cada escuela psicológica, sociológica o cualquier otra se ha construido sobre un segmento de la realidad total. Ha adoptado un esquema, un enfoque o un marco referencial determinado y se ha identificado con un momento del proceso cognitivo y del proceso dialéctico de la investigación. De aquí que, como señaló Henry Lefebvre, abro comillas, para la discusión viva hay algo de verdad en toda idea. Nada es entera e indiscutiblemente verdadero. Nada es absolutamente absurdo y falso. Al confrontar la tesis, el pensamiento busca espontáneamente una unidad superior. Cada tesis es falsa, por lo que afirma en forma absoluta, pero verdadera, por lo que afirma relativamente. Cierro comillas. Estas son palabras de Blecher, de 1972, en referencia a Henry Lefebvre. Esta realidad nos lleva a constatar que la conducta humana, toda acción humana, es susceptible de múltiples interpretaciones y que la mejor o más acertada en cada caso se descubrirá solo con un detallado y cuidadoso análisis estructural de sus dimensiones y del todo del que forma parte. Estamos aquí, de hecho, en una posición diametralmente opuesta a la sostenida por Joan Stuart Mill y la tradición positivista, que se apoya en los, entre comillas, datos brutos, pensando que estos tienen una sola interpretación y que, entre comillas, los hechos hablan por sí mismos. Debido a ello, usan descripciones físicas de la conducta humana o definiciones operacionales, es decir, basadas en los datos brutos. La definición operacional, en efecto, es más una solución pragmática de una solución esencial. Le da al investigador una cierta consistencia, pero evade el verdadero problema del significado del fenómeno. En la orientación fenomenológica y hermenéutica, en cambio, se considera que el significado es el verdadero dato. Esto soportado en Georgi, 1983. Que la magnitud de un dato está dada por su nivel de significación y que ese dato se presenta en un contexto individual y en una estructura personal y social y que es necesario conocer para interpretarlo. A continuación expondremos los criterios, es decir, las reglas, las normas o cánones hermenéuticos que han utilizado algunos distinguidos autores para interpretar las, entre comillas, acciones humanas. Y más adelante expondremos nuestro esquema dimensional, entre comillas, con el mismo fin. Bueno, ahora abordemos un poquito los cánones generales de la técnica hermenéutica según Radnitsky. Gerard Radnitsky, en texto de 1970, propone 7 reglas generales o cánones que se circunscriben dentro de la teoría y técnica propias de la hermenéutica de los autores más renombrados en este campo. En toda la exposición está siempre presente la analogía entre el texto escrito, como expresión de un tipo de acción humana, y la acción humana en general. Las reglas son las siguientes. La primera, utilizar el procedimiento dialéctico que va del significado global al de las partes, y viceversa, es decir, el llamado círculo hermenéutico. Este procedimiento produce una ampliación del significado, al estilo de círculos concéntricos que amplían la unidad de significación captada con anterioridad. Esto soportado en texto de Gadamer de 1984. La segunda, preguntar, al hacer una interpretación, ¿qué es lo que la hace máximamente buena? Es decir, en el sentido del concepto de buena de la comunidad de la Gestalt, o de buena configuración de la psicología de la Gestalt, o qué es lo que la hace, entre comillas, razonable. Tercero, la autonomía del objeto. El texto debe comprenderse desde adentro, es decir, tratar de entender lo que el texto dice acerca de las cosas de que habla, entendiendo al texto en sí y a los términos en el sentido en que son usados dentro del texto. El mismo procedimiento se utilizaría al interpretar la acción humana. Esta es, sobre todo, la posición que asume Beatty en su elaborada teoría de la interpretación, en un texto del autor de 1980. La cuarta, la importancia de la tradición, es decir, de las normas, las costumbres y estilos que son anteriores al texto en sí y que dan significado a ciertos términos primitivos. Este punto hace hincapié en el aspecto opuesto y complementario del anterior. La quinta, la empatía con el autor del texto, es decir, con quien hace la acción, en el sentido de ponerse imaginariamente en su situación para comprenderlo desde su marco interno de referencia.
Esto implica familiaridad con la temática específica en cuestión, con el mundo y la vida del autor, y con las tradiciones que influyeron en él. La sexta, contrastar la interpretación provisional de las partes con el significado global del texto, o de la conducta de la persona, como un todo, y posiblemente con otros textos afines del mismo autor. El comportamiento, por ejemplo, en circunstancias similares. Esto hará que los resultados de la interpretación sean razonables, entre comillas, al máximo, no solo consistentes, entre comillas, lógicamente, sino también coherentes, entre comillas, y sin disonancias cognitivas, entre comillas. Y por último, la séptima, toda interpretación implica innovación y creatividad. Según un viejo aforismo hermenéutico, abro comillas, toda comprensión debe ser una mejor comprensión que la anterior, cierro comillas. De este modo, al comprender un texto o una acción humana, debemos llegar a comprenderla en cierto modo, mejor que su autor. Pues el autor o el actor no siempre plenamente son conscientes de muchos aspectos implícitos que implican sus obras o sus acciones. Esto sería posible en el sentido de que son analizados desde otros puntos de vista, los cuales enriquecen su descripción o su comprensión. Ahora abordemos los cánones de una ciencia social interpretativa, según Kokelmans. Joseph Kokelmans, en texto de 1975, considera que la hermenéutica moderna no es un proceso especial, sino un método interpretativo que sigue el curso natural del modo humano de comprender, el proceso en que las personas normales buscan el sentido de los fenómenos del mundo que les rodea. Según Kokelmans, toda comprensión humana sería hermenéutica, en parte determinada por la cultura, por la historia y nuestra condición histórica peculiar y personal. Y en parte sería original, nueva, creadora, y trascendería la cultura y la tradición. Esta originalidad y novedad se daría de manera continua a través de la historia. De este modo, en nuestros tiempos, las feministas han hecho una reinterpretación de la posición de la mujer en la historia y en la cultura, y los promotores del, abro comillas, diálogo norte-sur, cierro comillas, están reinterpretando la historia de las relaciones entre los países industrializados y los que están en vías de desarrollo. Kokelmans, en texto de 1975, considera que la comprensión es la fusión de dos perspectivas. La del fenómeno en cuanto a tal, ya sea un viejo texto, la vida de una figura histórica, o un evento o proceso psicológico o social. Y la del intérprete, ubicado en su vida, en una amplia cultura y en un punto histórico del tiempo. La denominada, entre comillas, ciencia social interpretativa, busca una interpretación que sea, abro comillas, intersubjetivamente válida para las personas que comparten el mismo mundo en un momento de la historia. Cierro comillas. Kokelmans enumera 5 cánones que darían una garantía de la validez intersubjetiva de una interpretación. El primero, la autonomía del sujeto. El significado debe derivarse del fenómeno estudiado y no ser proyectado en él. No deben forzar los fenómenos que van a entrar dentro de teorías o esquemas interpretativos preconcebidos. Ciertamente se pueden utilizar ideas y usar analogías, tomadas de otras fuentes, pero en último análisis, abro comillas, la fuente y el criterio del significado articulado es permanente y permanece en el fenómeno mismo. Cierro comillas. Esto según Kokelmans. La segunda. La interpretación debe hacer el fenómeno máximamente razonable y humano. Así, la complejidad de una realidad personal o histórica o cierta, entre comillas, mistificación de la misma necesidad de ser explorada y puesta de manifiesto. El investigador debe tratar de entender los fenómenos en forma aún más profunda que las personas involucradas en ellos. Laing, por ejemplo, un autor, ha interpretado ciertos aspectos de la locura de tal manera que aparecen como, entre comillas, razonables, hablando en términos humanos. A partir de esto, en la relación terapéutica, se lleva al paciente a una toma de conciencia y a una comprensión más profunda de sus propias vivencias. La tercera, el intérprete debe adquirir la mayor familiaridad posible con el fenómeno en toda su complejidad y sus conexiones históricas. La validez de una investigación aumenta si el investigador se aproxima muy de cerca a la vida y experiencia de las personas que estudia, a los lugares y personas que frecuentan, y en general a todo lo que tiene alguna significación especial en sus vidas. La cuarta, el intérprete debe también mostrar el significado del fenómeno para su propia situación, o para la situación actual en general.
Cockelsmans señala que nadie está realmente interesado en la comprensión de algo que es totalmente irrelevante para él o para la sociedad en que vive. En verdad, nosotros nos interesamos en algo porque de alguna manera nos conmueve o nos llama la atención, sea debido a nuestra historia personal o a nuestras preferencias o a nuestros valores. Y por último, la quinta, el canon más importante es el círculo hermenéutico de Dilthey, que ya se describió. Este punto merece una atención especial y una exploración más profunda. Cockelsmans lo ilustra como sigue a continuación. Abro comillas. El círculo hermenéutico es esencialmente un modo muy general de desarrollo de todo conocimiento humano, es decir, el desarrollo a través de un procedimiento dialéctico. Se presume que no puede darse algún desarrollo de conocimiento sin algún conocimiento previo. La anticipación del significado global de una acción, una forma de vida, una institución social, etc., se articula a través de un proceso dialéctico en el que el significado de las, entre comillas, las partes o componentes están determinadas por el conocimiento previo de un todo, entre comillas, mientras que nuestros conocimientos de ese todo es corregido continuamente y profundizado por el crecimiento de nuestro conocimiento y de los componentes. Cierro comillas, palabras de Cockelsmans. Ahora abordemos las dimensiones que se van a explorar desde el modelo hermenéutico dialéctico. Ernest Cassirer afirma, abro comillas, la verdad es, por su naturaleza, la criatura del pensamiento dialéctico. No puede ser obtenida, por tanto, sino en la constante cooperación de los sujetos en una interrogación y réplica recíprocas. Cierro comillas. Esto, palabras de Ernest Cassirer, en texto de 1976. Ya expusimos cómo Wranitzky y Cockelsmans entienden los criterios y fijan la normativa que podría ayudar a lograr una interpretación que se aproxime lo más posible a la verdadera realidad. Por nuestra parte, aceptamos plenamente y aconsejamos el uso de esas reglas en la interpretación del material acumulado en la etapa anterior. Es decir, cuando usted ya tiene grabaciones del diálogo y de la imagen, transcripciones, anotaciones, entre otras cosas. Y además proponemos un modelo que creemos más completo y estructurado y que a su vez integra también esas reglas. Toda acción humana puede poseer varias dimensiones, entre comillas, que es necesario explorar e interpretar en su verdadero significado, si en realidad queremos descubrir su real naturaleza en el contexto concreto en que se da. A continuación, se exponen algunas de estas dimensiones y se sugieren los procedimientos metodológicos que se han mostrado más adecuados para su exploración hermenéutica. Con esto estamos anticipando el proceso de categorización y estructuración que se tratará más específicamente en otro capítulo. En efecto, el proceso de interpretación, como ya se señaló, es el proceso natural de operar en la mente humana y se da espontáneamente en cualquier reflexión. El procedimiento metodológico básico y general es oír, como también ver, repetidas veces a determinados intervalos de tiempo, las grabaciones, es decir, el diálogo, las imágenes, con las anotaciones correspondientes que se hicieron, ubicando su contenido de manera alternativa, sobre el posible fondo emergente que le ofreciera cada una de esas dimensiones que detallamos en las páginas siguientes. Estas dimensiones no se dan o no se descubren antes de la estructura de un todo, es decir, emergen o aparecen en una dialéctica entre el todo y las partes, a medida en que progresa la exploración y el análisis del material recogido. A continuación se describen 4 dimensiones básicas explícitas o implícitas en todo comportamiento humano, con el señalamiento de la orientación ideológica, especialmente psicológica, que puede sugerir más categorías, conceptos, teorías y métodos para la comprensión de esta dimensión de la acción humana. Pensamos, en efecto, que cada una de estas corrientes ideológicas presentes en la actualidad en todas las ciencias humanas tiene un gran poder de explicación y, por consiguiente, posee una gran parte de la, entre comillas, la verdad. Vamos para la primera. Descubrimiento de la intención que anima al autor. Bien, el acto humano, considerado en sí, es decir, físicamente, en apariencia puede no mostrar sentido alguno. Los actos humanos se comprenden por referencia a las intenciones que los animan. Conocer bien a una persona consiste en saber cuáles son sus intenciones, esto es, qué trata de conseguir en el futuro. La intención que tiene un actor, la meta que persigue, el propósito que alberga, coordinan y orientan muchas motivaciones, sentimientos, deseos, recuerdos, pensamientos y conductas hacia un fin. Debido a ello, la intención es una clave metodológica que nos ayuda a captar la estructura,
que quizás sea la más importante y de mayor nivel en el sistema general de la personalidad. Ahora bien, la intención siempre se encuentra íntimamente ligada al conjunto de valores de la persona. Los valores personales son la fuerza dominante, la motivación básica en la vida y toda la actividad de una persona que orienta hacia la realización de estos valores. Por esto, para descubrir la intención que anima una conducta determinada, es necesario explorar y penetrar en el sistema específico de valores de esa persona, pues de este modo captaremos el nexo interno significativo de su vida y sus acciones, lo cual en cierta forma significa descubrir, si bien parcialmente, la filosofía de la vida, que guía explícita o implícitamente a esa persona. El descubrimiento de la intención, es decir, de sus valores, de su filosofía de vida, establecerá un contexto y un horizonte que facilitarán la correcta comprensión de la acción o conducta específica que constituye el objeto de nuestra investigación. La filosofía y la psicología existencial hacen hincapié en la importancia y trascendencia de esta dimensión, la cual destaca la función que desempeña parte consciente de la persona, sus sentimientos y vivencias relacionados con su existencia individual, en el mundo y entre los demás seres humanos. Esta orientación no concibe la conducta únicamente como el resultado de las condiciones corporales internas, es decir, un psicoanálisis clásico, o de la estimulación del mundo exterior, es decir, de un conductismo radical. Para ella, el ser humano no es una criatura de puros instintos, necesidades y tendencias, ni el títere manejado por el ambiente, sino, y sobre todo, un ser dotado de la libertad de escoger y ser responsable de sus decisiones, es decir, de su existencia. La meta última de la orientación existencial consiste en descubrir la motivación, la tendencia o fuerza básica de la vida humana que pueda ofrecer una clave para la comprensión de la naturaleza humana como tal. En el descubrimiento de la intención que anima y guía la acción humana, el investigador encontrará una gran ayuda en el uso de algunos conceptos o categorías de la corriente fenomenológica existencial, los cuales son muy adecuados para una comprensión profunda. Entre otros, serán muy útiles los conceptos matrices de, entre comillas, intencionalidad, libertad, responsabilidad, autonomía, conciencia, vivencias, autorrealización, escala individual, creatividad, proyecto existencial, ser en el mundo, sentido de vida, angustia existencial, autoconcepto, sí mismo, entre muchas más, así como las analogías y las metáforas que se inspiran en esta línea de pensamiento. Puesto que la intención es una realidad o actividad consciente, del modo práctico, operativo, de realizar su exploración, se centrará entonces principalmente en lo que el sujeto dice expresamente y en la interpretación se tendrán en cuenta las sugerencias señaladas más adelante. Segundo, descubrimiento del significado que tiene la acción para su autor. Esta dimensión comparte gran parte de la naturaleza y dirección de la intención. Por ello, es como una ampliación o la otra cara de la misma. Si en una biblioteca encontramos que los libros están clasificados de acuerdo con su tamaño, su peso o por el color de la carátula, el hecho nos parecerá no natural, entre comillas, no es lógico, entre comillas, y además poco funcional, poco útil. Sentiremos que los libros deben clasificarse de acuerdo con su contenido, es decir, con el significado de lo que está escrito en ellos. De manera similar, una acción o conducta humana se relaciona con el comportamiento total de la persona, no por lo que son física u operacionalmente, sino a partir de su significado. Y la comprensión del significado implica la comprensión de un conjunto de detalles en función de una entidad coherente. Según Max Weber, el verdadero objeto de investigación en las ciencias humanas es el descubrimiento del significado que una acción tiene para su autor. En efecto, este significado puede dar origen y crear una acción. Cassirer define al hombre como, abro comillas, un animal simbólico, eso en texto de 1978. Sin embargo, el significado es un fenómeno que no se puede someter a la observación empírica. Debido a ello, el acceso a la entidad no observable del significado se logrará por medio de una comprensión interpretativa, lo cual exige, de algún modo, un cierto nivel de empatía, compartir de alguna manera los, entre comillas, estados mentales del otro, tener, entre comillas, una experiencia o vivencia vicaria. ¿Cierto? Dilthey consideraba que, abro comillas, la comprensión es el redescubrimiento del yo en el tú.
Cierro comillas. Eso en texto de Dilthey de 1944. El proceso de esta comprensión consiste en internalizar los movimientos externos, es decir, la acción, y en aplicarles, entre comillas, máximas de conducta, es decir, generalizaciones de vivencias personales que derivamos de la introspección. Esto según Kaplan, 1979. Para comprender el significado que la acción tiene para su autor, resulta imprescindible tener, como fondo de la misma, el contexto del autor, su horizonte, su marco de referencia. Dilthey describe 3 condiciones que permiten comprender el significado de la acción ajena. Según Dilthey, primero, es necesario familiarizarse con los procesos mentales a través de los cuales se vivencia y expresa el significado. Según Dilthey, la segunda, es conocer el contexto y la situación concretos y particulares en que se hace una expresión, sea esta lingüística, conductual o de cualquier otro. Y tercera, según Dilthey, conocer el sistema sociocultural que provee el significado de las expresiones. Bien, este significado para el autor, puede ser totalmente diferente del significado que la acción tiene para el investigador cuando éste pone como fondo su propio marco teórico de referencia, como explicaremos al hablar de la función. Así como la unidad de correlación hace comprensibles los sistemas físicos, la unidad de significación hace comprensibles los actos humanos. Las unidades de comportamiento son indivisibles y constituyen el medio de un nuevo tipo de intelección. Esto soportado de Merleau-Ponty, del año o de texto de 1976. Y si los fragmentamos, aunque eleven el nivel de confiabilidad, es decir, una posible estadística, de poco servirá, ya que pierden significación. Cuando advertimos que un movimiento o acto físico está cargado de sentido, entre comillas, es porque ya lo estamos viviendo, quizá inconscientemente, es un conocimiento tácito, en relación con una totalidad. La exploración e interpretación del significado se llevará a cabo básicamente de manera paralela con los mismos actos y mediante el mismo proceso con que se explora e interpreta la intención. Ahora vamos con la tercera recomendación que hacemos a nivel metodológico. Tercera, descubrimiento de la función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor. Descartes creyó encontrar la tierra firme de la certeza en la racionalidad pura, en su famoso cogito, sin dudar acerca de la validez y de la firmeza de esta base. Freud socavó los cimientos en que se apoyaba el campo de la conciencia y de los actos conscientes y advirtió que en esos actos se infiltran y también entran en juego ciertos fantasmas, ilusiones y sobre todo unas tendencias impulsivas que se imponen, utilizando para ello aún los mismos actos conscientes. La dinámica del sistema inconsciente requiere una técnica de interpretación que descifre las distorsiones y los desplazamientos. De aquí la importancia del famoso dicho de Schleiermacher, según el cual el fin de la hermenéutica es comprender a un autor mejor de lo que él mismo se entiende. Para nuestros fines, el término función será utilizado para indicar que la meta perseguida puede ser buscada en forma no consciente. Por tanto, la función puede ser latente, es decir, oculta. Si fuera siempre consciente, la llamaríamos propósito, o intención, o quizá motivación. En la teoría general de sistemas, la función se refiere al papel que tienen los diferentes elementos de un sistema en el mantenimiento del sistema como tal. Y según Malinowski, el análisis funcional es, abro comillas, la explicación de hechos, señalando la parte que toman dentro de un sistema general, la manera en que están relacionados unos con otros dentro del sistema y la manera en que este sistema está relacionado con el entorno físico. El enfoque funcional insiste, por tanto, en el principio de que cada parte llena alguna función vital, que tiene alguna tarea que cumplir, representa una parte indispensable dentro de un todo organizado. Cierro comillas. El aporte específico del psicoanálisis en el esclarecimiento de la función consiste, según Paul Ricoeur, de texto de 1975, en que, abro comillas, los efectos del sentido que descifra expresan relaciones de fuerza. De allí proviene la ambigüedad aparente del discurso freudiano. Parece operar con nociones que pertenecen a dos planos de coherencia diferentes, a dos universos de discurso, el de la fuerza y el del sentido. Ese discurso mixto no es algo equívoco por falta de clarificación. Encierra la realidad revelada por la lectura de Freud y que podemos denominar la semántica del deseo.
Todos los filósofos que reflexionaron acerca de las relaciones entre el deseo y el sentido enfrentaron el mismo problema. Desde Platón, que establece un parangón entre la jerarquía de las ideas y la jerarquía del amor, hasta Spinoza, que liga los grados de afirmación y de acción del conatus con los grados de claridad de la idea. Cierro comillas. El conflicto que estos dos sistemas, consciente o inconscientemente, desencadenan, sobre todo en ciertas personas, está bien ilustrado por Murray en el siguiente pasaje, en el que utiliza un lenguaje analógico. Hall y Lindsay del texto de 1970 citan a Murray, abro comillas. Yo visualizo un fluir potente de vida subjetiva, consciente e inconsciente. Una corriente de fantasías con memorias fluctuantes, de eventos pasados, corrientes, de complejos litigantes, de conspiraciones y contraconspiraciones, de insinuaciones llenas de esperanza e ideales. Una personalidad es un eterno congreso de oradores y grupos de presión de niños, demagogos, anarquistas, traficantes, no comprometidos, sobornantes, vendidos, camarillas, oportunistas, césares y cristos, maquiavelos y judas. Y a un psicólogo que no reconozca esto en sí mismo, cuya mente esté cerrada y bloquee el flujo de imágenes y sentimientos, habría que animarlo a hacerse psicoanalizar y buscar amigos entre los diferentes miembros de su familia. Cierro comillas. En la entrevista, es decir, durante ese diálogo con el otro, habrá que tener muy presente esta importante dimensión de la realidad. Esta se puede hacer patente de muchas maneras, sobre todo mediante el lenguaje no verbal. La conciencia del entrevistado puede estar concentrada en el contenido verbal, pero al mismo tiempo su cuerpo puede estar realizando una actividad motora mucho mayor, como por ejemplo, cuando observamos sus ojos fijos en cierto punto o en ciertas cosas. Sus manos se mueven sin concierto, su cabeza gira de un lado al otro, sonríe sin motivo y en general exhibe ciertas expresiones faciales que no concuerdan y hasta desmienten lo que dice verbalmente. Es preciso advertir, junto con el contenido intencional de las palabras, las imágenes y las metáforas que usa la voz, el modo y los tiempos verbales, cierta clase de términos, entre otros. Todo esto pone un fondo elocuente que puede modificar sustancialmente el significado de las palabras. Por todo esto, resultará fácil constatar que en el sistema general de una personalidad hay muchas estructuras psíquicas donde todo no es armonía, ni coordinación, ni orden. Puede haber subestructuras que tiranizan y esclavizan a otras. Puede haber estructuras en franco progreso y otras en proceso de desintegración. Así, por ejemplo, el impulso sexual, con todas sus implicaciones de recuerdos, sentimientos e imaginarios, entre otros, puede adquirir un dominio opresor sobre la estructura, por ejemplo, de los valores éticos, o derrumbar la estructura de la autoestima o la imagen de sí mismo, entre otros. En general, la personalidad bien integrada tiene menos luchas y conflictos internos de subestructuras. En cambio, las personalidades neuróticas pueden ser auténticos campos de batalla donde hay todo tipo de intrigas, con complejísimas estructuras que desafían la pericia profesional del psicólogo en el momento de su cabal desciframiento y comprensión. Sin embargo, un análisis funcional cuidadoso hará ver las, entre comillas, razones ocultas y cómo la irracionalidad no es tanta como puede parecer a primera vista. La personalidad enferma, en efecto, tiene que convivir con cuerpos extraños y, como un organismo físico invadido por gérmenes patógenos, tiene que aislarlos y neutralizar sus posibles efectos dañinos sobre el resto del cuerpo. Entre comillas, no quiero ni pensar en eso, dicen a veces algunas personas. En la comprensión de la función resultarán de gran utilidad las ideas que pudieran surgir del análisis y contenido de algunos conceptos y categorías psicoanalíticos, matrices tales como síntoma, tendencias impulsivas o instintivas, mecanismos de defensa, bien sea de introspección, proyección, racionalización, sublimación u otros, represión, resistencia, dinámica inconsciente, trauma, símbolo, censura, yo, ello, superyo, inhibición, transferencia, contratransferencia, complejo, lívido, ideas latentes, narcisismo, interpretación onírica, etc. Y las analogías y metáforas relacionadas con ellos. Ahora abordemos la cuarta y última sugerencia metodológica para un proceso de interpretación hermenéutico. Cuarto, determinación del nivel de condicionamiento ambiental y cultural. Cada ser humano ha nacido en un tiempo y en un país con una tradición cultural.
es decir, una lengua, ciertas costumbres, normas, patrones de conducta, valores, un modo de ver y juzgar la vida, y todo lo que rodea la existencia humana. Asimismo, existen modos de enfocar los problemas y las soluciones ya hechas para los mismos, formas de pensar, de evaluar y de juzgar las cosas, los eventos y el comportamiento humano. Todo esto hace que cada persona nazca y viva en un ambiente cultural, así como el pez nace y vive en unas aguas que quizá no conozca mucho, pero que forman su propio medio de vida y en gran parte determinan su forma de ser. Durante su crecimiento y desarrollo, el ser humano va efectuando todo su aprendizaje. El desenvolvimiento natural y espontáneo de las cosas va moldeando su ser, y en una dialéctica continua con el medio, interacción de asimilación y acomodación según Piaget. Se va formando la estructura de la personalidad con las características y los rasgos individuales que lo definen como persona. Este aprendizaje es lo que es para cada persona, pero pudiera también ser muy diferente, como de hecho lo es para otras personas que han nacido y han crecido en otros ambientes familiares y culturales. Esta dimensión de la realidad pone también un fondo, un contexto, un horizonte que dará significado y ayudará a comprender muchas acciones y conductas humanas, que de otra manera resultarían indescifrables. Al analizar esta dimensión, convendrá tener presentes algunos conceptos y categorías conductistas básicos tales como estímulo, respuesta, condicionamiento, programación, refuerzo positivo o negativo, control, modelaje, aprendizaje social, desestabilización, conducta operante, conducta aversiva y muchos otros, con las analogías y las metáforas que ellos sugieren. Ahora abordemos una conclusión específica de esta primera parte de los estudios hermenéuticos. Las 4 dimensiones señaladas, es decir, intención, significado, función y condicionamiento, forman un esquema de comprensibilidad para las acciones humanas. En el diálogo exploratorio con la persona entrevistada, y sobre todo en el estudio sistemático posterior de las grabaciones, estas dimensiones serán como radios de una rueda que llevarán el pensamiento continuamente del centro, es decir, de la acción o conducta humana, a cada una de ellas y sus contextos, y de cada una a las otras. Evidentemente, una buena investigación requiere mucha preparación en el área específica objeto de estudio, pues ella nunca puede ser fruto de ciertas técnicas o trucos metodológicos. Es decir, por ejemplo, el famoso mito de la metodología de Kaplan de 1979, o también el fetichismo metodológico de Koch de 1981. Son ciertas técnicas o trucos metodológicos que que muchos esperan, que resuelvan los problemas como por arte de magia y, por supuesto, con ayuda de la computadora. Hemos llegado al final de la primera parte de la lectura, Los métodos hermenéuticos, de Miguel Martínez Migueles, en su texto clásico de Ciencia y Arte en la metodología cualitativa. La hermenéutica como método desde sus autores más representativos, las sugerencias frente a los cánones y metodologías a seguir, y la comprensión global de este método. Les invito a que continuemos en el siguiente podcast abordando otras perspectivas de los métodos hermenéuticos que permiten comprender cómo desarrollar proyectos de investigación centrados en los objetos y las intenciones mismas que se persiguen.